17, verso 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Está ahí nomás? Leámoslo otra vez en verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien, tomen su lugar. Se siente y vamos a hablar de un tema, y vamos a sacar este tema de la santificación, hermanos. Vamos a hablar del tema de la santificación, aprovechando el verso que leímos: santifícalos. Está hablando de santificación, de santificarnos, de limpiarnos, de apartarnos del mal. Si quiero hablar del tema de la santificación, como idea quiero irla exponiendo que la santificación, hermanos, no es una mera, vamos a decir, una mera, si me gusta, si yo quiero, será que me convenga o será que es para mí. No, la santificación es una obligación de todo creyente, de todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, como el proceso de su crecimiento y desarrollo en la fe viene pegado juntamente con la salvación. Escuche bien: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene como consecuencia también la santificación. No está separada la santificación de alguien que es salvo. Es incoherente, no tiene sentido decir: bueno, hermano, yo no sé por qué yo tengo que tener una santificación si yo ya soy salvo. Es todo lo contrario: porque soy salvo, mi vida se apega a la santidad, a la santificación. ¿Se entiende? Así es que, hermanos, quiero que lo vayan viendo desde ese punto de vista. La santificación no es un mero gusto, sino que es una obligación. Todo aquel que es seguidor de Jesús, aquel que ya ha recibido la salvación, tiene la responsabilidad de buscar la santificación. Tiene la obligación de buscar la santificación. Ahora leímos aquí que todo esto está, hermanos, alrededor de la palabra de Dios y en el contorno de Dios. Leímos el verso 17 que dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la santificación? Viendo una novela, viendo una serie, viendo caricaturas, videojuegos en el teléfono, yo qué sé, cualquier otra cosa que son entretenimientos del mundo. Dígame usted, ¿dónde se encuentra la santificación? ¿No es acaso todo lo contrario? Es separándonos del mundo y apegándonos a la palabra del Señor. Entre más nos apegamos a la palabra del Señor, que significa Dios, nuestra vida va a ir creciendo en el desarrollo de la santificación. Así es que claro nos dice la palabra: santifícalos en tu verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. ¿Cierto? Así que ¿cómo podemos lograr la santificación? Alrededor de Dios, alrededor de la palabra de Dios. Tengo que desechar las cosas que están en mí, que son pecaminosas, las cosas que son del mundo, que son pecaminosas, y apegarme a la palabra del Señor para que la santificación venga como un producto de esa comunión con Dios.
Por eso el Señor nos dice, bueno, en la carta a los Romanos, por medio del apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos o renovaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cierto? No nos conformemos a las ideas, a las prácticas del mundo que son contrarias a la voluntad de Dios, y desechando todo esto tenemos que llenarnos del conocimiento y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces ya vemos que no es solamente un gusto el participar de la santificación, sino una obligación. Usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad como hijo de Dios que he nacido de nuevo, buscar la práctica de la santificación. ¿Se entendió, hermanos? Muy bien. En 1 Tesalonicenses 4 y el verso 3 les leo, dice así el verso 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense lo que es la voluntad de Dios para todo creyente que ha nacido de nuevo, que ha empezado como creyente. Desde el primer momento en que nace y cree en el Evangelio, es sellado por el Espíritu Santo, es guardado para el día que el Señor venga, ya sea que muera o no. Su nombre es anotado en el libro de la vida, es salvo desde ese momento por la fe que Dios le dio y por la gracia de Cristo en la cruz. Pero en ese momento empieza el proceso de su transformación y de la santificación. Ese es el deseo de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay otra versión que dice de esta manera, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. En vez de decir esposa, dice vaso. Vaso quiere decir su mismo ser, su cuerpo, su vivir. Que cada uno de nosotros, ustedes, sepa tener su propio vaso en santidad y en honor. ¿Ve cómo es la santificación? Cosas que no avergüencen tu vida, que no avergüencen tu cuerpo, que no avergüencen tu mente, tu corazón, tu moralidad, que no avergüencen. Hechos que no sean vergonzosos, sino hechos que sean, hermanos, de una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Se entiende? Bien, conocemos los mandamientos, que son cosas que cuando las practicamos son cosas vergonzosas, ¿cierto? Bueno, nos está queriendo decir que nosotros debemos enseñarnos a tener este vaso siempre limpio, puro, con honor delante de Dios. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y puede usted decir un montón de cosas que se hacen sin conocer a Dios. Desde la idolatría, hechicería y todo tipo de maldad, que el cuerpo participa y tiene sus vasos contaminados. Sus vidas están contaminadas. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios, hermanos? ¿A qué lo llamó usted? ¿Para qué recibió el llamado usted de Dios? Dígame. Aquí está diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? 1 Pedro 2:9. Porque antes no éramos pueblo, mas ahora sois pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Señor Jesús, ¿cuántas veces nos dijo, vosotros sois la luz de este mundo? Vosotros sois la sal de la tierra. Nos ha llamado el Señor a ser luz, a ser sal, a vivir en santificación, a vivir apartado del mundo, a vivir una vida honesta, pura, limpia, casta, santa delante de Dios. ¿Cierto?
No nos ha llamado el Señor a ser mentirosos, a engañar al hermano, a agraviar al hermano, a ser desleales, a ser traicioneros. Algo así leímos en el libro de Romanos, ¿no? Que aquellos que se han corrompido por su mente corrompida se han hecho desleales. Engaños y más engaños, traiciones y más traiciones. Entre amigos, entre la familia, entre pareja. Cosa que se vive, hermanos, algo de despreciable. Somos despreciables cuando vivimos un estilo de vida de mentira, de engaño, de falsedad. Somos aborrecibles. Aún hasta nuestros propios ojos nos sentimos aborrecibles. ¿Cierto? Pues mucho más a los ojos de Dios. Así es que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. El que desecha, hermano, el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, para usted, para mí, ese estilo de santidad, de santificación, no está desechando a hombre, está desechando a Dios. Que dice la Biblia que los que se corrompieron, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, no le dieron honra, sino que adoraron antes a las criaturas, antes que al Creador. Por lo cual Dios también los desechó y les dio una mente reprobada para que no les alumbrase la luz del Evangelio, para que vivieran esa vida de ceguera espiritual, esa vida de muerte espiritual, que se salieron de su naturaleza, haciendo cosas vergonzosas. Toda la sociedad que tiene una mente coherente se avergüenza de tales cosas, ¿no? Así es que vemos ahí que el Señor nos ha llamado a vivir una vida en santidad y no hay que desecharla. Hay que apropiarnos del mandamiento de Dios. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos tener esa búsqueda de Dios para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Perfecta la voluntad de Dios. Así es que nuestro deber es, hermanos, apoderarnos, como es, apropiarnos de las palabras de Dios y no desechar el justo juicio de Dios, el justo mandamiento de Dios, para que vivamos, hermanos, piamente cada día nuestra trayectoria en esta tierra. Mira lo que dice Romanos 6:22, dice, pues, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos se han hecho siervos, esclavos de Dios? Ya no somos esclavos del pecado. Somos siervos de Dios, servidores de Dios, esclavos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué tengo yo como fruto al servir al Señor? Como Él es santo, yo tengo el fruto de la santidad. Cuando yo servía al pecado, cuando yo servía al mundo, servía al diablo, lo que he servido, los deseos de la carne, ¿cuál era mi fruto? La condenación, la inmundicia, la avaricia, la mente depravada, el corazón duro. ¿Cuál era el fruto de aquello que vivimos antes, hermanos? Era todo lo que es de perversidad. Pero ahora, hermanos, habiendo sido libertados del pecado, mire, escuche esto. Muchos de nosotros hemos creído en algo que al parecer sí es verdad, pero que no es tan grande esa verdad. De que el pecado ciertamente tiene mucha influencia y tiene mucho poder. Cierto que es poderoso el pecado en contra de la humanidad. Pero una cosa debemos entender, hermanos, que Dios es más poderoso que cualquier pecado. Que Dios, quien gobierna en nosotros, es más fuerte que cualquier pecado para consolarnos, fortalecernos y pasar cualquier prueba y cualquier tentación. Dios es más grande que el pecado. ¿Se entiende? Pero muchos tienen ese temor al pecado como que si fuera lo más grande que hay, lo más poderoso que hay. Pero nosotros fuimos libertados del pecado ya. Y el poder del pecado ya no reina en nosotros. Usted tiene que darse cuenta que el poder del pecado ha quedado limitado por lo menos en usted como hijo de Dios. No sobre todo el mundo, porque el príncipe de este mundo reina en aquellos corazones.
que no han recibido al Señor. Y el pecado tiene más influencia en ellos. Pero en nosotros ya no reina el pecado. Ya no gobierna, ya no tiene todo su poderío. El que gobierna es Cristo Jesús. Y todo aquel que viene al Señor en búsqueda de fortaleza, en búsqueda de ayuda, sale fortalecido en Dios para poder vencer cada tentación y cada prueba y cada lucha. Amén, hermanos. Muy bien. Así es que sigue diciendo, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Era lo contrario antes, ¿no? La condenación eterna. Pero alguno dirá, ahora aquí voy a poner como un tipo de ejemplo, que alguien digo, pues dirá, hermano, a ver si ya no el pecado no gobierna sobre nosotros, ¿por qué es que todavía seguimos pecando? Alguien diría, hermano, yo soy un cristiano que creo en Jesús, ya hace como, no sé, 5 años, 6 años, ¿cuántos años tiene de creyente usted? ¿10 años, 15 años? No estoy diciendo que es usted, estoy diciendo puede ser en alguna persona que, diciendo ser creyente ya de mucho tiempo, todavía lleva una práctica continua en el pecado, en el mismo pecado. Según lo que estamos aprendiendo hoy, hermanos, es que ya no somos esclavos del pecado para vivir de continuo en ese mismo y ese mismo y ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a santificación. No hemos sido llamados, hermanos, para estar todavía bajo el yugo de esclavitud. No hemos sido llamados para estar, hermanos, sin el dominio propio, sin la fortaleza de Dios, hermanos, sin la alianza de Dios. Antes lo hacíamos tanto por ignorancia, pero también porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora que hemos sido liberados, ya no vivimos bajo esa influencia o bajo esa esclavitud. Porque ya no estamos bajo esa inmundicia, sino en la libertad de los hijos de Dios. Así es que alguien puede decir, hermano, alguien que tiene, no sé, 7 años de convertido, que creyó en el Señor, pero ¿por qué todavía sigue cometiendo continuamente el mismo pecado? ¿Por qué? Pero hay otro personaje que dice, bueno, hermano, yo le quiero contar, yo tengo menos de 2 años, y gracias a Dios, con la ayuda de Dios, yo he dejado de practicar ese pecado continuo que yo practicaba diariamente, o cada tercer día, o cada semana, o cada 20 días, o cada 15 días, yo tenía esa práctica continua del mismo pecado. Usted puede decir, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Porque uno tiene 6, 7 años, este apenas va a tener 2 años que se entregó al Señor, pero él ya ha triunfado, él ya es un vencedor en esta área de estar venciendo contra la tentación, mientras que el que tiene 10 años, por decirlo así, no puede dejar esa tendencia pecaminosa. ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque estamos hablando del tema de la santificación. ¿Por qué no puede dejar de pecar eso mismo como algo de una persona que es inconversa? ¿Se entiende? Bueno, esto es, hermanos, porque se trata de que debemos entender que si venimos a Dios confesando nuestros pecados y que somos débiles y que necesitamos su ayuda, de esa forma nosotros podemos ser ayudados por Dios. Es que el cristiano que reconoce su necesidad, reconoce también que es pecador, humildemente se acerca a Dios y cuando viene a Dios, Dios le da la victoria. Mientras que el otro se hace como desapercibido, como que nadie lo sabe, como que no pasa nada, sigo pecando pero no se nota, y es alguien como muy negligente, ¿se entiende? Como alguien que está viendo que hay una gotera en la casa y nunca la arregla, es lo único que se le van a mojar los asientos de la casa, el sofá. Pero otro que mira la realidad, se prepara, compone el techo, viene la lluvia y salva su hogar. Miren lo que dice en 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Esto de la santificación y de dejar de pecar, hermanos, tiene que ver con este
sentido de la siembra, con esta ciencia de la siembra. Si usted no siembra, ¿qué va a cosechar, hermanos? ¿Qué cosecha si no siembra? Nada. Y si siembra, ¿qué va a cosechar? Lo que sembró, ¿cierto? El fruto puede ser bueno, pero puede ser malo. Y de eso que hemos sembrado, de eso también vamos a cosechar, ¿cierto? Pero el que no siembra, no. Así es que esta ley aplica para buscar la santificación. Por ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Yo sé que este texto es muy adecuado para los que predican la prosperidad, ¿sí o no? Hermano, siembre, y tenemos el Teletón y tenemos los pactos con Dios. Siembre si quiere cosechar, siembre en el cielo de Dios, no se puede siembre en el banco de Dios, ¿no? Pero aquí se quiere entender la escritura, que tiene que ver una prosperidad espiritual. Si usted siembra en lo espiritual algo muy, ¿cómo es? Pobre, muy escasamente, muy tacañamente. Por ejemplo, hay quienes apuradamente cierran los ojos y hacen así para dar gracias por la comida. Eso es todo la oración que hacen, ¿cierto? Apenas abren los labios para decir. Esa es toda la oración que tienen durante todo el día. Ahora, ¿cómo es esa siembra? Esa siembra es algo muy abundantemente. Hace por lo menos oración cuando se levanta, cuando se acuesta. Hace oración, tiene comunión con Dios, porque depende de cómo siembre, así va a cosechar. ¿Cierto? Depende de la siembra, es la cosecha. ¿Y cuánto no hemos estado sembrando en el pasado, hermano? Demasiado hemos sembrado antes de ser cristianos en la vida pecaminosa. A ver, ¿cuánto nos sembramos en eso? Teníamos una gran parcela sembrada, ¿no? En cuanto a la práctica pecaminosa, ¿cuánto nos sembramos? Cada 8 días, cada tercer día o cada segundo día estábamos sembrando en lo malo, en el pecado. Y muchas de las consecuencias que vivimos, hermano, es el fruto de la siembra que hemos tenido. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo está nuestra vida en la siembra que tenemos espiritualmente? Nos encanta la búsqueda de Dios, la escritura, el orar, buscar a Dios, el apartar tiempo para orar a Dios. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. No nos podemos burlar de Dios. Señor, yo te creo. Señor, yo creí en ti cuando me salvaste. Pero lo de la santificación, Señor, a mí no mucho me interesa. ¿Y crees que por eso, hermanos, ya has adquirido lo que el Señor ha demandado? Con esa falta de práctica de sembrar, de buscar el reino de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está. El misterio de la siembra y cosecha. Siembra y cosecha, siembra y cosecha. ¿Qué quieres cosechar? Siembra. ¿Quieres sembrar corrupción? ¿Quieres sembrar juicio? ¿Quieres sembrar ira de Dios? Siembra pecado, siembra malicia, siembra odio, siembra rencor, siembra malicia, y al tiempo vendrá la cosecha. Pero si quieres sembrar o cegar vida eterna, apártate del mal y haz el bien, dice la Escritura, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay una diferencia entre buscar el bien y buscar el mal. Hay dos tipos de frutos también. El que busca el mal, de su corazón, de su necio corazón, segará todo tipo de corrupción y dolor y juicio. Pero los que buscan perfección, dice la Escritura, es buscar la santificación, la vida eterna, lo santo, lo puro.
de esa búsqueda van a recibir eternidad. Qué lindo, hermanos. Una observación más. Hermano, la tentación no es un pecado. ¿Cuántos saben que la tentación no es un pecado? Usted dirá, hermano, pero yo tengo unas tentaciones horribles. ¿Cómo dice que no son pecados? No, hermano, la tentación no es un pecado. La tentación es como ver, es como, ¿cómo lo digo? La tentación es como la participación para un examen. Jesús fue tentado en todo, ¿verdad, hermanos? ¿En qué fue tentado Jesús? En todo. Pero sin pecado. Ahí está. La clave es que cuando nosotros somos tentados, la tentación no es para hacernos caer. La tentación es para hacer un examen de nosotros. ¿Qué haces en la tentación? ¿Caes o resistes? ¿Apruebas o desapruebas? ¿Qué hizo Jesús en la tentación? Resistió. Escrito está, dijo Jesús, a todo lo que Satanás le ofrecía, contradiciéndole para no caer en la tentación. Eso quiere decir, hermanos, que cuando llega la tentación en tu vida, esto te va a aliviar tu alma. Cuando llega la tentación, llega un pensamiento, viste algo que te puede atraer hacia el pecado, escuchaste algo, viste algo, hablaste algo, no, más bien viste, oíste. Cuando aquella tentación vino a ti, pero al momento que vino, tú no lo guardaste en tu mente ni en tu corazón, sino que lo desechaste, esa tentación no es pecado. Claro, Jesús por eso dijo, cualquiera que mira a una mujer para lisonjearla, para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. ¿Se me entiende? Usted tal vez no puede tener ahorita dinero, pero diría dentro de su mente y se pone a soñar y a volar. Si yo tuviera $1,000,000, ¿se entiende? Y está codiciando. Si yo tuviera un carro del año, yo les quemaría la llanta en la nariz a otro para que vieran cómo tiene fuerza mi carro. Usted se pone a maquinar, Pero mientras la tentación venga, pero usted no lo guarda en su corazón. Usted puede ver un carro que pasa ahí muy bonito y lo voltea a ver, pero simplemente lo mira que está bonito, pero no lo codicia. Dice, ay, carros. El mío también tiene 4 llantas y me lleva hasta allá donde yo vivo y vengo y todos modos. ¿Qué? ¿Cierto? Así es la tentación. Yo digo para que descanse, no esté traumado con las tentaciones. Cuando vengan las tentaciones, Dios dice que no es justo para darnos una tentación más grande o una prueba más grande que la que no podamos soportar. Porque juntamente con la prueba nos da ¿qué? La salida. Eso, ayúdenme. Así es que Dios, siendo fiel a esto, la tentación no es solamente para que nos probemos a nosotros mismos, en que, hermano, estamos capaces de seguir adelante y soportar la prueba y resistir la tentación. Muy bien. Así es que un consejo que le voy a dar para que deje o pueda dejar de pecar y pueda resistir. Le voy a dar como te voy a decir, bueno, hermano, que es una poción, me va a dar un amuleto. No, muchos creen que diciendo estas palabras a Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús y ya se fue la tentación. No, eso no trabaja así. Es como tipo brujos eso, ¿no? Un exorcismo. O otros que, dicen, me cubro con la sangre de Cristo, otra vuelta como un amuleto me cubro, cuando no hay nada bíblico que la sangre nos cubra como para cosas así. Me voy a cubrir, voy a salir de la casa, Señor, cúbreme de todo accidente, y al rato resulta que tuve un accidente y choqué. ¿No funcionó la sangre de Cristo? No, la sangre de Cristo no es para cubrirnos para eso. No es un amuleto de la suerte. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Se entiende? Pero de por ahí en las iglesias han sacado estas ideas como que yo reprendo al demonio cuando se me presenta una mujer atractiva y bonita, nomás digo, Satanás, vete de mí, y ya se fue. No, eso es falso. Tú tienes que trabajar dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, para desechar la malicia de tu corazón en el momento de que veas a una mujer o veas a un hombre si eres mujer. ¿Se entiende? Así es que el consejo es, hermano, para dejar de pecar es este: comprométete con Dios. Haz una promesa a Dios.
Usted decir, hermano, ya va como los catolicismos. El catolicismo no que hace una promesa y ve que hace ese rito de promesa. Dice, yo me comprometo con la Virgen de no tomar por un mes, no voy a emborracharme por un mes. Y a veces les funciona, ¿sí o no? Pero después del mes, otra vuelta sigue la misma carretilla, ¿sí o no? Es algo parecido a esto. Pero tenga cuidado con comprometerse con Dios. Acuérdense que la Biblia dice, es mejor que no te comprometas a que no cumplas. Porque no puedes tomar a Dios como un juguete, sí, Señor, yo vengo y te prometo, te lo prometo, Señor, que yo voy a guardarme, Señor. Pero a la de, ¿cómo es? A la de una, a la de menos, ya estamos ahí haciendo lo que no conviene, hermanos. Digo, Dios te va a entender y me va a entender que yo, Señor, estuve resistiendo y como última, Señor, ahí quedé medio muerto y al final me venció el mal. Pero peleé, Señor, me morí peleando. ¿Se entiende? Pero no que la primera exploté. Ni me tocó mi esposa, ni me dijo nada. Y yo cuando ¡pum! Me dijo algo, exploté. Entonces no peleé contra la tentación o mi debilidad. Entonces, esta forma de comprometerse y prometer a Dios tiene que ser una forma muy seria y muy sana. De un corazón limpio. Y si va a funcionar. No es que sea pecado prometerle a Dios. Pero la advertencia que Dios dice, no prometas algo si no lo vas a cumplir. Pero si eres serio, si eres honesto, si eres de palabra, hermano, hazlo. Y puedes empezar con algo sencillo. Señor, te prometo que por mediodía, Señor, no voy a tocar el celular para ver cosas que no debo de ver. Digo, si es eso lo que estás tentado a pecar en el celular, si es en el celular lo que está dañando, ver la televisión, ver la novela, es una serie, cualquier otra cosa, vas a empezar por mediodía, unas 4 horas, 5 horas, yo no sé cuál es la capacidad que tú puedas comprometerte para cumplir. ¿Se están entendiendo, hermanos? Señor, te prometo mediodía, Señor, como un ayuno, pues. Señor, te prometo que en mediodía no voy a pensar mal, Señor. Voy a detener mis pensamientos con los que peleo y lucho para no traerlos, Señor, a mi mente. Y cumples ese mediodía. Terminas ese mediodía y dices, Señor, me comprometo de aquí hasta las 8 de la noche. Y cuando terminas ese compromiso y lo hiciste bien, Señor, me comprometo hasta mañana, hasta las 6 de la mañana. Y al otro día, Señor, me comprometo a todo el día. Y luego, Señor, me comprometo una semana. Señor, me comprometo un mes. Y cuando te das cuenta, hermano, has dejado el hábito que tenías apegado de estar siguiendo el mismo círculo vicioso de pecado. Pruébate. Esto no es malo si lo hacemos de una forma reverenciosa a Dios, una forma respetuosa a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos queriendo en verdad enderezar nuestras vidas. No es una burla hacia Dios. Es un buen propósito. Pero no te olvides que has hecho promesa a Dios, porque Dios no se agrada de los insensatos. Es como una burla. ¿Se entiende? Es como una burla de que es como aquel hombre que es infiel y llora y dice, ay, te prometo que no te vuelvo a engañar, y a las 2 semanas está igual con otra. O sea, eso es una burla. No podemos tomar a Dios como burla, no podemos tomar a Dios como que lo engañamos. Pero eso sí, entendamos que no va a ser con nuestra ayuda, sino que va a ser con la ayuda de Dios, con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es prometer, es comprometerse, hermano, a tener comunión con Dios, oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y por medio de las fuerzas que Dios nos dará, buscar a Dios, dijo el salmista, buscar su poder, buscar su rostro continuamente. Y a través de eso va a venir, hermanos, esa gran victoria. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es cómo tenemos que presentar a Dios? Nuestros cuerpos santos. ¿Por qué?
Porque Hebreos 12:14 dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no buscamos la santidad, no veremos al Señor. Si no hay santificación, no hay cielo, no hay vida eterna. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Es nuestro proceso de santificación, hermanos, no por un día, no por un tiempo nada más programado, sino hasta la venida del Señor. Este es el fruto de nuestra creencia, nuestra fe, nuestra conversión a Dios, nuestra perseverancia en el Evangelio. El fruto es la santificación. Cada día ver más hermanos más sanos, más limpios, más honestos, más tratables, más amorosos. Eso es lo que nos lleva a la santificación, a un carácter, a un estilo de vida agradable a nuestro Dios. Amén, hermanitos. Vamos a terminar con esto. Pónganse de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Lo que usted está viviendo, hermanos, es el proceso que Dios está en usted. Él está haciendo la buena obra de la santificación. Él la terminará hasta el día de Jesús, hasta el día de su venida. Amén, hermanos. Pero tengamos nuestros hábitos en esa búsqueda de la santificación. Apartémonos de todo mal y busquemos a Dios en todo tiempo. Señor y Padre Santo, le damos las gracias en esta hora que nos ha enseñado